Bien, hemos iniciado la grabación. De nuevo, buenas noches para todas y todos. Es muy grato pues como estar en este evento de facultad, digamos, unidos pues la oficina de egresados, el semillero Sumando y Contando, el grupo Sumar, la oficina de prácticas, digamos que es un esfuerzo importante con este, digamos, tipo de evento que hemos denominado Círculo de Profesionalización. La idea, pues como ya algunos sabrán y algunas, pues es traer esas experiencias profesionales significativas y en la voz de sus protagonistas, ¿sí? Que nos cuenten pues cómo son esas experiencias prácticas en el mundo de las empresas, y las empresas pues no solamente son empresas privadas, de las organizaciones en general, que pueden aportarnos pues información valiosa para nuestra formación y para tener un panorama más amplio de lo que es el mundo organizacional. Para la sesión de hoy tenemos invitada a Alexandra Ruiz Correa. Alexandra es MBA en Dirección y Administración de Empresas. Tiene una maestría en Gerencia, Innovación y Gestión del Conocimiento por la Universidad de AFIT y una maestría en Gestión Cultural por Flaxo Argentina. Además es estudiante del doctorado en Administración de AFIT y tiene pues una amplia experiencia que ya ahorita ella nos lo compartirá. Alexandra, muchas gracias, bienvenida. Y bueno, digamos que quedas a disposición la voz para que nos cuentes la experiencia. Dale, perfecto, no, pues, Johnny, de verdad, muchas gracias, pues, por la invitación. Hoy vengo a hablarles de un proyecto muy interesante que realicé. ¿Me escuchan bien? Es que escucho el retorno. ¿Aló? Yo creo que hay alguien con el micrófono prendido porque siento retorno. ¿Me escuchan Sí, bien ahora? Adriana, por favor, no, ahí todavía hay retorno. Adriana, tienes el micrófono abierto. Adriana Gallego. Dale, no, qué pena. Bueno, ya como indicó Johnny, mi nombre es Alexandra Ruiz. Digamos que mi experiencia ha estado muy enfocado durante 15 años en trabajar en organizaciones de carácter social y sobre todo científico. Yo inicié mis prácticas en un museo que no sé si muchos conocen, es el Museo de Parque Explora. Luego trabajé en otra organización social que se llama Área Metropolitana, también en el campo de la divulgación científica. Y luego, y ya en este momento, pues, digamos, no trabajo en la corporación, pero estoy con el British Council también con estos temas de ciencia, tecnología, revolución tecnológica. Entonces, hoy les vengo a hablar de un proyecto que hice para mi maestría y luego se volvió, digamos, como ese insumo fundamental para poder montar el área de gestión de conocimiento en un museo, ¿cierto? Entonces, el título de mi investigación estaba muy enfocado en diseñar un plan estratégico para un área en específica, que era el área de educación. Y digamos, ¿por qué me enfoqué en esa área en particular? Porque iba siendo un área emergente que iba atrayendo, digamos, la adquisición de muchos proyectos de orden nacional, internacional, ONGs. Entonces, lo que queríamos era como identificar a partir de, digamos, esta prueba piloto de esta área en cuestión y poder luego montar toda, digamos, el tema o el plan de gestión de conocimiento a nivel corporativo. Este Museo de Ciencia está ubicado en la ciudad de Medellín. Acá traigo una fotico más o menos como para que se ubique, quedan cerca de la Universidad de Antioquia. Es un museo que yo crecí con él literal, o sea, en el 2008 entró como practicante, literalmente crecí en el museo, lo conozco muy bien, empezamos casi como 50 personas, ya ahora el museo está conformado por casi 600 y tiende a crecer mucho más. No es una organización pública, es una organización, es una corporación privada, digamos que fue objeto. El museo se empezó a consolidar a partir de la creación misma del planetario, y estamos hablando que el planetario de Medellín tiene muchos más años, digamos, en cuestión que la Corporación Parque Explora,
pero el mismo, digamos, la comunidad científica, académica de Medellín empieza a hacerse preguntas sobre, no basta solamente tener un planetario, nosotros necesitamos un escenario en donde podamos generar esa interacción frente al tema de ciencia y tecnología con comunidad académica, científica, educativa. Entonces se consolida este museo, realmente antes de consolidarse físicamente en el 2007, ya estaba, digamos, un proyecto de ley de hace casi 30 años en el cual se venía como gestando esta idea y fue la unión. Para mí fue un asunto mucho desde la innovación porque fue la unión mancomunada de científicos, matemáticos, académicos, gente de las universidades, por lo cual entonces se empieza a abrir, digamos, este museo. Cuando iniciamos éramos 50 personas y la estructura organizacional pasó de 4 áreas digamos, a una dimensión de 10 áreas, dado el crecimiento. Cuando, digamos, los cofundadores, que bueno, que es el comité científico, la junta, empiezan a indagar sobre el mejor modelo para este museo, empiezan a experimentar y dicen, lo mejor es que sea autosostenible, porque lo que nos ha dicho la historia y lo que nos ha dicho la humanidad es que los museos, cuando dependen de pronto de un recurso, fácilmente pueden cerrarse, que es la historia de la mayoría de los museos pues, en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Que también encontramos en este museo, que a medida que va creciendo y a medida que va evolucionando, hay fugas de conocimiento, ¿cierto? Hay fugas de conocimiento, falta de transferencias, empieza a capitalizarse muchos proyectos y a crecer de una manera exponencial y empiezan a inquietarse sobre el tema de, venga, ¿y nosotros cómo vamos a gestionar ese conocimiento sabiendo que es, digamos, como perdón, yo qué hice por acá. Espérenme un momento que ya volví. ¿Me están viendo otra vez? Es que esta pantallita me estorba aquí un poquito. Sí, se ve súper chévere. Entonces, listo. Entonces, nos formulamos un proyecto de investigación, el cual quería formular un plan estratégico de gestión que permitiera a un área en cuestión poder aprovechar esos conocimientos y generar competitividad, ¿cierto? E impulsar sobre todo innovación. En ese momento, digamos que nos planteamos este proyecto, yo inicio pues la maestría de gestión de conocimiento e innovación, no en vano están entonces conectadas, porque la gestión del conocimiento, digamos, estaba muy asociada a la gestión de la información y realmente no, ¿cierto? La consolidación de nuevos conocimientos implicaba generar nuevas formas de autosostenerse. Entonces, digamos que los objetivos específicos del proyecto era primero realizar una auditoría de conocimiento y ahorita les explico por qué. En el área en cuestión, en el museo, analizar el estado en el que se encontraba el conocimiento en la organización y definir estratégicamente cuál era como ese plan estratégico de gestión de conocimientos para un museo de ciencia. Y es bastante particular porque no es que todos los museos hablen de gestión de conocimiento, son muy pocos. De hecho, cuando empezamos a hacer como el análisis de la revisión de literatura, nos damos cuenta que en Colombia son muy pocos, pues realmente es el MAM, Parque Explora, los que empiezan a cuestionarse sobre el tema de gestión de conocimiento. Y por allá en Singapur, en Indonesia, ¿cierto? En el planteamiento justamente encontrábamos que los museos tenían un reto bastante grande a nivel, digamos, mundial de adaptarse, ¿cierto? Adaptarse a esa sociedad del conocimiento para poder perdurar. Y sobre todo los de museos de ciencia y tecnología, donde a nivel mundial, pues realmente tenían una brecha de 10, 20, máximo, pues 20 años para sobrevivir si no se hacía una adecuada gestión de conocimiento. Entonces es muy usual uno encontrar en la literatura, sobre todo en Europa, en Indonesia y en estos países, digamos, avanzados, que se hagan preguntas sobre la gestión del conocimiento. Y hago acá un énfasis, este proyecto fue en el 2018, si hubiera sido después de pandemia, inclusive hubiera sido mucho más interesante. Bueno, ¿qué encontramos también dentro de la problemática? Existía un déficit en el aprendizaje organizacional, afectando la falta, por ejemplo, de competencias personales, la ausencia de una visión estratégica, una gestión inadecuada de recursos.
que encontramos también como problemática, que en Latinoamérica y especialmente en Colombia, muchos de los museos no son sostenibles por falta de recursos, por falta de infraestructura, de estrategia, ¿cierto? Realmente eso comprometía la sostenibilidad de un museo en cuestión. El Museo de Parque Explora, entonces, se destaca por esta innovación o digamos por estos cambios, siempre por tratar de innovar y se hacía, digamos, a partir de un ejercicio particular de aprovechar ese conocimiento que tenían todos los profesionales, porque hay profesionales de diferentes escenarios, de diferentes disciplinas, pero la pregunta en cuestión era si vamos avanzando, pero ¿cómo hacemos para generar una adecuada transferencia? ¿Cómo hacemos para que ese conocimiento fluya de generación en generación? Que realmente entonces nosotros vamos aprovechando esas experiencias, ese conocimiento que vamos desarrollando en los proyectos, con las áreas, con el Estado, con la universidad, con las diferentes comunidades. Entonces, siempre pese a los esfuerzos y los desafíos de continuidad frente a esos proyectos de conocimiento, hacía falta la necesidad de tener un componente estratégico desde la gestión de conocimiento para poder mejorar la innovación. Entonces dijimos, no, vamos a comenzar con un área en cuestión que es el área de educación, ¿cierto? Emergente, que en este momento es el área que de pronto está sacando más proyectos al aire. Entonces, empecemos con ellos y a partir de eso que nos suceda, vamos expandiendo, digamos, la apuesta a nivel organizacional. ¿Por qué es importante la gestión de conocimiento en un campo como un museo? Ya les dije, o sea, esta organización opera con conocimiento, es con el conocimiento, no es con materias primas en específica o cultivo de tierras, no, es con el conocimiento, depende de ese conocimiento que tienen las personas. Entonces, por ejemplo, al identificar grandes oportunidades en otros países, en otros modelos, empezamos a identificar que existían modelos y que eso le permitía, digamos, a esos países, a esas ciudades, sobrevivir a situaciones de cierre y privatización. Entonces, el parque ya venía siendo como los pinos en el tema de gestión de conocimiento. Lo que faltaba era como una planeación estratégica, un modelo, ¿cómo llamarlo? Plan, modelo, sistema de gestión de conocimiento. Entonces, obviamente, lo que se hizo fue, en principio, como un radar, así, digamos, de una manera muy práctica, de qué es lo que está pasando en las empresas. Si bien las empresas no se parecen mucho al museo, empezamos como a conversar con estas y estas o empezamos a identificar que habían unas empresas muy consolidadas en unos grupos de estudio, ¿cierto? Que habían otras empresas que lo que hacían era adaptar, digamos, los modelos similares de otras, adaptación de modelos, de estrategias, y cuando ya nos enfocamos en la investigación, lo que hizo la investigación fue decirnos como, venga, si es importante enfocar el plan de gestión de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque hay que gestionar la información, porque no tenemos un estado de madurez o una identificación de cómo opera el conocimiento en la organización, porque definitivamente si queremos desarrollar proyectos a futuro, sobre todo con organismos internacionales que de entrada te piden temas de gestión de conocimiento, de calidad y todo esto, tenemos que empezar como a garantizar que ese conocimiento que se ha desarrollado y esos proyectos que se han desarrollado tienen, digamos, nos dejan una capacidad instalada. Entonces, por eso la importancia de desarrollar digamos, un plan estratégico de gestión de conocimiento acá. Listo. Entonces, como les digo, lo primero que hicimos fue conversar con empresas muy comunes pues, en el territorio y, digamos, la hipótesis que sacamos es como todas tienen un modelo de gestión de conocimiento o todas tienen un sistema, nunca un plan, ¿cierto? Pero a la hora del TEP era difícil que dijeran por qué un modelo o de dónde lo sacaron o por qué lo adaptaron. Entonces nos tomamos un poquito el tiempo también como para ir desde la base. El marco teórico es esas gafas literales que nos permiten a nosotros identificar como en dónde estoy, en qué contexto. Conocimientos hay mucho, ¿cierto? Y de diversas, digamos, escenarios, desde las diversas disciplinas, hay miles y miles de definiciones de conocimiento, pero partimos de algo esencial. Estamos en el campo organizacional. Entonces entendemos que el conocimiento organizacional es un recurso que es dinámico, que es valioso dentro del campo organizacional,
pero que está compuesto por valores, por experiencias, por esa información de contexto que tienen las personas y que se mantiene de manera colaborativa, ¿cierto? Y depende también, digamos, de esas capacidades distintas que tienen los individuos. Ese conocimiento no puede ser netamente, digamos, es individual, pero también es colectivo. Y depende en gran parte también de esas capacidades, de esas habilidades, de esas experiencias que tienen las personas dentro de las organizaciones, ¿cierto? Vamos bien hasta acá, ¿me escuchan? Digamos que, Fuerte, fuerte y claro, Alexandra, sí. perfecto. Entonces, a partir de entender, bueno, estoy hablando desde el campo organizacional, el conocimiento es este, empezamos a encontrar, digamos, lumbreras, digamos, esos autores que uno tiene que tratar sí o sí, y en la gestión del conocimiento es Nonaka y Takeuchi, que precisamente empiezan a abordar el tema del conocimiento en el campo organizacional y empieza a decir, ojo, que es que el conocimiento es tácito y también es explícito. ¿Y cómo así? Yo creo que ustedes en las organizaciones a veces han encontrado que dicen asuntos como estos, o inclusive pues en la universidad, como o en el campo de la vida, ay, es que yo no sé cómo hacer para que esta persona aprenda sobre esto. Yo le doy manuales, le doy instructivos, le doy guías, pero no es suficiente. Esos guías, manuales, instructivos, es eso explícito que queda, ¿cierto? Es eso que está sobre el papel, es lo explícito del conocimiento, es lo que se formaliza, es lo codificado, pero lo tácito es aquello que uno tiene en su cabeza. Y por acá Nonaka y Takeuchi nos dicen, y ese conocimiento, digamos, de manera tácita solamente se puede explicar en un 5%. Imagínense, un 5%. O sea, es muy poco el porcentaje que uno puede explicar de ese conocimiento tácito porque realmente tiene todas las, digamos, percepciones, valores, experiencias que tiene un individuo. Ahora bien, hay una conversión de ese conocimiento a nivel organizacional que se da a partir de la explicitación de unas personas con otras, a través de esos sistemas, de esos códigos, de esas herramientas. También se da a través, digamos, de la socialización tácito a tácito. Cuando yo genero, por ejemplo, esta conversación con ustedes, si lo estuviera en un ágora o en un aula, eso sería una forma, digamos, de una conversión de conocimiento conversada, tácita, ¿cierto? Yo no tengo que escribir nada, ni ustedes también tienen que escribir algo. Ya cuando queda en el registro es que pasa a un asunto, digamos, de la explicitación. Y la interiorización es lo que todo el mundo en el ámbito de la cultura organizacional quiere y es la incorporación del conocimiento como tal, ¿cierto? Nonaka y Takeuchi, de hecho, hablan en un libro que es la organización que crea, si no me equivoco, hablan acerca de el mentor, ¿cierto? Es como el mentor que está con el panadero que está como con su aprendiz. Darle las instrucciones de cómo hacer un pan puede funcionar, ¿cierto? Pero que lo haga de la misma forma, que cumpla con la misma tradición, eso solamente se logra como con la experiencia, con la observación, con la práctica. Entonces hace como ese ejemplo, ilustra ese ejemplo para mostrar, digamos, las diferentes etapas por las que pasa ese tipo de conocimiento organizacional. Y es muy importante comprenderlo en el campo porque a cada rato ocurre, ¿cierto? Ya yo les contaré un poquito la experiencia cuando pasamos del campo de la investigación a la parte aplicada, porque gracias a este proyecto de investigación me dan, digamos, el área de gestión de conocimiento en la corporación y ya lo hago a gran escala y ya materializo muchas de las cosas que estaban como en hipótesis o en la investigación misma y también les puedo contar como ya asuntos de resultado, pero no es el alcance pues de esta presentación como tal. Obviamente, después de identificar qué es el conocimiento organizacional y cuáles son esos tipos de conocimiento que se ven a nivel interno de cultura, entra algo muy importante. Y bueno, ¿cómo así que gestión del conocimiento? Esto trae todos los dilemas posibles porque yo particularmente no soy de las que estoy de acuerdo con que el conocimiento se puede gestionar o administrar. Empecemos porque eso tácito es tan complejo, pero digamos que así se le denomina en el ámbito organizacional.
Entonces, la gestión del conocimiento, ¿a qué se refiere? A todos esos conjuntos de procesos estratégicos que implican gestionar el conocimiento, identificarlo, adquirirlo, almacenarlo, difundirlo, ¿cierto? Y obviamente una cosa nos lleva a otra. Entonces, preguntarnos sobre lo que significa la gestión de conocimiento nos llevó a otro nivel en el marco teórico y era, pero venga, ¿qué es eso de los procesos? Pero ¿cómo así que enfoques de conocimiento? Es que hay enfoques, ¿sí? Cuando empezamos a leer y a buscar en la literatura todo el tema de los enfoques, nos dimos cuenta que antes de los años 70, y creo que todavía en muchas organizaciones piensan que la gestión del conocimiento es guardar información en carpetas o en sistemas tecnológicos. Está la perspectiva instrumental, técnica o operativa, ¿cierto? Entonces, en esta fase de la historia, la mayoría de las empresas estaba muy enfocada en que la implementación de las tecnologías, que apoyar los procesos de gestión de conocimiento, cómo adquirirlos, cómo almacenarlos, cómo hacer una buena comunicación de eso era considerado gestionar el conocimiento. Y yo estoy muy segura que muchas empresas actualmente todavía tienen esa visión. Ya, digamos, un poquito ya después de los 70 nos acercamos a los 80, había una perspectiva organizacional y sobre todo ya en Estados Unidos donde se empiezan a preguntar, venga, pero es que la gestión de conocimiento es importante para la innovación, es que puede generar ventaja competitiva. Y ustedes empiezan a ver en muchos de los discursos de las organizaciones como un Ecopetrol, como, bueno, sobre todo Ecopetrol, que es el que manda la parada en temas de gestión de conocimiento en Colombia, empiezan a tener cuantificado ese conocimiento, digamos, intangible, de decir, los galones que yo vendo de gasolina son proporcionales a esto que yo me ahorro por gestionar bien el conocimiento, ¿cierto? Entonces empieza a haber como una importancia sobre la medición del mismo, sobre cómo cuantificarlo, pero después de los 90 hay algo bastante interesante y es que los modelos de gestión de conocimiento empiezan a preguntarse por la perspectiva de las personas, empiezan a preguntarse, pero venga, ¿quién tiene el conocimiento? Son las personas, sí, las herramientas y la tecnología es importante, sí, la ventaja, el valor que se genera es súper importante, pero las personas también. Entonces, las conversaciones empiezan a girar en torno al liderazgo, al comportamiento, a, digamos, todos, digamos, estos elementos que influyen en que realmente se pueda generar, digamos, una estrategia. Y empiezan a surgir elementos que nos indican, ven, ya pasamos inclusive de ese discurso de modelos o de sistemas a hablar de planes. Con eso es lo que uno inicia realmente un modelo, porque un modelo es mucho más complejo y muchas de las organizaciones que vemos en Colombia, inclusive me atrevería a decir que en Latinoamérica, tratan de implementar modelos que se adaptan entre una y otras organizaciones, pero un plan, para tú poder desarrollar un plan, tienes que inclusive empezar por una auditoría. Y a mí me ocurría mucho que cuando hacía esas conversaciones con las empresas me decían como auditoría, ¿y eso qué es? O diagnóstico, ¿y eso para qué? Y ahorita los conecto con, digamos, esas tendencias, por qué sucedían así. Cuando nosotros nos preguntamos lo anterior, ¿cierto? Que sobre todo estos modelos, los enfoques, sin duda alguna tendemos que entrar por las gafas de los procesos de gestión. Y es cómo ese gestionar el conocimiento habita dentro de una organización, ¿cierto? Y parte de entender, por ejemplo, qué conocimientos hay, parte de entender qué sé, qué no sé, qué debería saber mi organización, qué debería saber mi área, yo como persona. Se empiezan a hacer, claro, con la masificación de los datos, la información, el almacenamiento enteras, a ese cambio abrupto tecnológico, también empiezan a preguntarse sobre el aseguramiento y la protección. Es decir, también es un capital, ¿cierto? Está dentro de los procesos críticos de la gestión del conocimiento preguntarse por ese saber hacer, porque esa información se puede volver en dato, ese dato es valioso para que se vuelva en conocimiento. Y también dentro de ese proceso, de los procesos de gestión de conocimiento, está la valoración, estimar el impacto, esto cuánto genera en ventaja competitiva para la organización, ¿cierto? En innovación.
Ya digamos en estados, todas las organizaciones hablan de comercialización, la creación de conocimiento es como lo que sueña cualquiera, que si tú ya tienes la capacidad de identificar qué sabes, qué no sabes, vas entonces poder soñar con la creación de nuevos conocimientos. En mi caso, si tú sabes que tu organización sabe este conocimiento, es muy teso en museografía, es muy teso en diseño industrial, es muy teso en la construcción de proyectos virtuales. Entonces, vamos a ir a arrastre, digamos, con nuevos proyectos museográficos en otros países, en otros continentes, ¿cierto? La difusión es importante porque también asegura ese conocimiento y lo transmite de generación en generación a nivel organizacional, y la transferencia sí es la mamá de los pollitos, porque garantizar que un conocimiento pase entre áreas, pasa entre roles, es lo que se sueña cualquier área pues de cultura o aprendizaje, porque garantiza, digamos, esa permanencia del know-how y del ADN pues de las organizaciones. Y la adquisición, sin duda alguna, y sobre todo ahora que estamos en una época de transferencia o de transformación digital, es importante porque implicará saber reconocer ese conocimiento que no tenemos y capitalizarlo a favor pues de la organización. Y finalizamos un poco este marco teórico con cuando ya teníamos muy claro qué era el conocimiento, los tipos de conocimiento, qué son esos procesos de conocimiento. Obviamente nos centramos a, bueno, ¿y cuáles modelos de auditorías existen a nivel mundial, cierto? Escucho un ruidito. ¿Aló? Hay una cámara y una Li- tacha y una cámara y Listo. un micrófono abiertos. Listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, yo les decía ahorita, la historia de la gestión del conocimiento es la historia también de la auditoría. Entonces, vemos claramente, digamos, dentro de este cuadrito, que algunos autores empiezan a hablar mucho desde los procesos, desde el muy centrados en las personas. Entonces, empezamos a identificar muchas metodologías para abordar las auditorías. Las auditorías son como esos diagnósticos que me permiten ver a mí cómo está una organización en cuanto a gestión de conocimiento, ¿cierto? Y a partir, digamos, de esta metodología, identifico cuál va a ser esa ruta para diseñar el plan de gestión de conocimiento. Lo que nosotros encontramos fue un acervo de puras metodologías muy enfocadas desde los procesos, desde las personas, desde la tecnología, y a partir de un análisis crítico crear algo nuevo. O sea, realmente lo que nosotros hicimos en cuanto, digamos, a un aporte de este trabajo de grado fue crear un modelo propiamente para un museo, porque uno, no habían modelos o planes de gestión de conocimiento para el museo. El que nosotros encontramos estaba muy enfocado en un modelo y no en un plan. Y cuando empezamos a hacer clic con organizaciones afines, no museales, pero sí sociales, identificamos que algunos, digamos, unas metodologías estaban muy enfocadas en hacer encuestas o mapas de conocimiento, otras modelos estaban muy enfocados en la identificación misma del conocimiento, qué sé, qué no sé, cómo puedo entonces valorar ese conocimiento. Ya otras estaban enfocadas como en, y bueno, y cómo operan las personas dentro de ese modelo de gestión de conocimiento dentro de las organizaciones, qué papel tienen. Ya uno iba entrando en materia y ya esto iba conectando un poco con el aprendizaje o los modelos de aprendizaje, de entrenamiento de las personas. Y así sucesivamente. Entonces, a partir de esto, lo que van a ver en el marco metodológico es digamos, una innovación que hicimos con la directora de tesis, que es Beatriz Uribe, y Ana Díez, ¿cierto? Que las menciono acá porque es muy importante. Yo tenía dos asesoras, parte del complejo también era ese. O sea, buscar un asesor, buscar un asesor que supiera de museología Qué científica y pena, que Alexandra, te interrumpo. Les solicitamos a dale. todos los asistentes que verifiquen que tienen sus micrófonos cerrados, sus cámaras. Es importante para el buen desarrollo de la actividad. Muchísimas gracias. Listo. Em,
Entonces, como venía diciendo, era muy importante comprender como todos estos modelos y parte, digamos, que a veces uno se encuentra cuando está haciendo tesis y trabajos de grado, es como esta persona personifica muy bien el conocimiento técnico, pero está la parte metodológica. Entonces, estas dos personas me aportaron mucho como en la construcción de ambos asuntos. Desde un aspecto cultural vimos algo bastante interesante y era como la valoración de la cultura, digamos, de las personas que hacían parte del contexto organizacional, de analizar también la estrategia, ¿cierto? Digamos que era algo que las otras auditorías no tenían en cuenta, pero que nosotros sí la tuvimos en cuenta a la hora de realizar como la propuesta. Y diseñar un plan estratégico de gestión de conocimiento también implicaba entender un marco teórico, ¿cierto? Entender que planes hay muchos, pero en contextos como el nuestro, que era un museo, una organización social, teníamos que buscar, digamos, ese modelo que más se adaptara, ¿cierto? Entender que este plan de gestión de conocimiento es una herramienta crucial para alinear, digamos, todo ese acervo de conocimiento, creación, de compartir, de uso, de valoración del conocimiento estratégico. Y digamos que este plan lo que buscaba no era solamente preservarlo, optimizarlo, sino poder fomentar también una cultura. Aquí la clave es fomentar una cultura de gestión de conocimiento a nivel organizacional para que ya prácticamente se interiorice, que es uno de los, digamos, elementos de conversión de conocimiento al que cualquier área de aprendizaje o cualquier área de gestión de conocimiento quiere llegar. Entonces, dentro del modelo que nosotros identificamos, que este modelo es de la profesora Mónica Nao, que fue decana pues, de la Universidad EAFIT, justamente precursora del posgrado en gestión de conocimiento, y empezó a trabajar con muchas organizaciones. Este modelo parte de, listo, un plan de gestión de conocimiento, parte de esa planeación, de esa formulación estratégica, de identificar un diagnóstico, de desarrollar unos objetivos, de tener un direccionamiento estratégico, sobre todo muy aunado con la visión organizacional de la empresa, en este caso de la corporación, y otros componentes que van surgiendo y que son indispensables para identificar los niveles de gestión de conocimiento, que son los portafolios, el roadmap, como esa ruta de proyectos que uno va generando, digamos, a nivel organizacional. A mí de las cosas que me hacen sentir más orgullosa es esta metodología, porque partió mucho como ese estudio que yo les digo, era novedoso, digamos muy novedoso en su momento, porque ningún museo estaba contemplando este tema de gestión de conocimiento. Lo primero que hicimos fue una búsqueda de información estratégica de toda la corporación. Entonces busqué misión, visión, actas, ¿cierto? Hicimos como un análisis de toda esa información. También aplicamos un cuestionario virtual, no en vano, esto sale del análisis que yo les dije ahorita de las auditorías. Este cuestionario virtual nosotros diseñamos, aplicamos a los empleados del área de educación y desarrollo escolar. Evaluamos cómo manejaban, cómo identificaban, capturaban, como que aplicamos todos los procesos de gestión de conocimiento con ellos y evaluamos el estado de madurez en el que se encontraban, la infraestructura, la cultura del conocimiento, los procesos de gestión de conocimiento que ya les pregunté, se les mostré ahorita en el marco teórico. Luego hicimos un taller de profundización y este taller lo que buscaba era precisamente identificar el estado de los procesos de gestión de conocimiento, ¿cierto? Que de cierta forma queríamos contrastar con esa encuesta que hicimos en un inicio. Y con la entrevista de los expertos lo que hicimos es triangular todos los resultados que nosotros hallamos en la encuesta, en el taller de profundización y ahora con los líderes. La entrevista con expertos fue con todos los directores de la corporación, precisamente para identificar si eso que nosotros habíamos hallado, ellos lo reconocían o no lo reconocían. Ahora sí, en la aplicación de la encuesta hay una parte muy importante que cualquiera diría, no, pues es obvio, pues eso para qué. Es muy importante
dentro de la estrategia de gestión de conocimiento, identificar si un equipo de trabajo o una organización comprende su misión, sus objetivos, su visión organizacional y la estructura. Y lo que nos dimos cuenta es que, digamos, el equipo no reconocía mucho la misión, ¿cierto? Los objetivos estratégicos sí, porque ya hacía, digamos, parte natural de los proyectos. Entonces, en los proyectos casi que lo tenían que recitar. Estos son nuestros objetivos estratégicos. La visión la desconocían y la estructura organizacional era muy confusa para ellos, ¿cierto? Porque miran que era un área que iba migrando o que era educación, tenía muchos proyectos, dependía de muchos oferentes y es así a veces muy difícil esa identificación estratégica. Dentro de la estrategia organizacional con respecto a la gestión del conocimiento, entonces sí lo que identificamos es que el equipo reconocía la importancia de la gestión de conocimiento dentro de su área, dentro del museo, ¿cierto? Saben que parte de la identificación de ese conocimiento que operan, que generan, que crean dentro de su quehacer es fundamental para lograr esos objetivos a nivel organizacional. Entonces, digamos que eso fue un hallazgo interesante, es una organización que entiende, que opera con base en el conocimiento y que pone el conocimiento como algo muy importante dentro de la organización. En cuanto a las herramientas tecnológicas, sí reconocen que hay, digamos, un área de gestión de conocimiento, pero a decir verdad, lo confundían mucho con la gestión de la información, con el tema del almacenamiento de la información como tal. O sea, tenían una visión más técnica, como les mostraba ahorita. Y en cuanto a la codificación, medianamente codificado, se comprendía que la información era importante, pero no se le daba como ese reconocimiento como tal para poder tenerlo codificado, como dice Nonaka Takeuchi, digamos explícito. Y en cuanto a las herramientas de almacenamiento de la información, estaban totalmente segregadas, segmentadas y solamente se reconocía una, que era No, Google. bueno, si usted lo compra en cash, eso se demora como 20, no, incluso más, como 2 meses. Miguel Miguel, Ángel, A mí tienes apenas me lo entregaban en abierto estos el días. micrófono. Miguel está hablando. Pero si lo compré. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, sí, se había ido un momentico, pero ya. Listo. Bueno, cuanto a la madurez de los procesos, lo que era la difusión, la creación del conocimiento, estaban en un nivel muy maduro, mientras que la identificación, la protección en un nivel muy bajo a nivel organizacional. En cuanto a los indicadores de medición y capital intelectual, pues los empleados reconocían en un 80% que no existían indicadores claros de medición de capital intelectual y eso se entiende porque lo que identificamos, digamos, en ese diagnóstico es que apenas estábamos en un nivel básico de la gestión de conocimiento en donde había una confusión con el manejo de la información. En el taller de, digamos, de profundización, yo traigo acá unas gráficas muy generales y es que cuando hicimos como los talleres con los equipos, identificamos que las personas tenían muchos conocimientos en muchas disciplinas. Entonces se sabe de docencia, de filosofía, de gestión cultural, de diseño estratégico, de biología, ¿cierto? Y esto lo hicimos a un poquito a propósito, identificar cuáles eran esos conocimientos que ellos aplican en su quehacer pedagógico, en su quehacer, digamos, educativo también, porque recuerden que estamos en un área de educación y desarrollo. Entonces, digamos, todos estos conocimientos entraban en juego. También preguntamos por esos alternativos y como es un museo, opera con base al conocimiento y salen todo tipo de retos. Nosotros nos decían, mañana sale un museo, tenemos que hacer un museo de sexo o tenemos que hacer un museo de la música. O pasado mañana nos pidieron por allá en Ecuador desarrollar todo un museo para una persona que tiene mucha plata y hay que hacerlo sobre biodiversidad o el de Panamá, el canal de Panamá que también nos presentó un reto. ¿Cierto? Vamos a desarrollar un museo para que las personas disfruten su estadía mientras que están, por ejemplo, embarcando navíos y todo esto.
Entonces, si teníamos ese tipo de retos, identificar qué tipo de conocimientos alternativos tenían las personas resultaba ser fundamental. Y aparecía un sinnúmero de, digamos, de información que eso nos ayudaba a comprender a nivel colectivo y a nivel individual si resultaba un reto, a qué personas podríamos traer por ese tipo de conocimiento que tenía. Y lo más importante, esto fue de los hallazgos más grandes. Estamos trabajando en un museo y la brecha más grande de conocimiento que surgió fue museología o educación, ¿cierto? Entonces, yo me inquieto y me sorprendió mucho eso porque justamente de las cosas que teníamos que tener más de conocimiento experto tenía que ser como en esos temas. Entonces, esto sirvió mucho, este resultado sirvió mucho para orientar, digamos, a los profesionales del área en reforzar ese conocimiento que por base tendríamos que saber, ¿cierto? Además, pues, de otra serie de conocimientos. Cuando ya entonces tipificamos esta información y empezamos a hacer cruces entre las áreas, identificamos que educación tenía mucho que ver o estaba muy relacionado con la gestión de proyectos y una gestión de proyectos orientadas y conectadas con todas las áreas. Eso arrojó algo bastante interesante y es que la estructura organizacional, como estaba pensada por direcciones, en algún momento tendría que cambiar a algo más aplanado, porque la gestión de proyectos ya estaba insinuando un cambio en el ADN, un cambio en la identidad de las áreas, y por eso esa confusión de, es que no conozco bien la estructura de mi área, yo sé que opero como una célula. Y eso generó conversaciones a futuro, precisamente para empezar a tumbar esas estructuras, digamos, eh, muy que jerárquicas de los puestos, a pensarlas más como células, que es como opera mucho ahora con organizaciones más, digamos, líquidas, de estructura más líquida. ¿Cierto? También entonces encontramos otros temas en común como la investigación, como técnicas de creatividad, con la innovación misma educativa. Entonces empezamos ahí a tejer bastantes relaciones y uno de los hallazgos, como yo les dije ahora, fue eso, como de empezar a insinuar una organización que no es una organización que empieza como a desestructurar eso, digamos, esas estructuras jerárquicas y a volverse más líquidas para poder generar como estos proyectos que implican mucho más agilismo, ¿cierto? En cuanto a la creación, nos dimos cuenta que sí se acude mucho a los funcionarios más que a la experiencia de área o asesores externos o líderes de área. No se aprovecha mucho el conocimiento de otros pares, de otros compañeros, ¿cierto? Y eso era importante ponerlo, digamos, en escena para poder desarrollar un plan de gestión de conocimiento que sí permitiera ese flujo adecuado de intercambio de saberes. En compartir conocimiento encontramos que se comparte información pues a través de los correos, pero no se va a charlas con expertos, o sea, cómo aprovechar ese escenario de personas que tengo al lado que son súper tesos en física, en astrofísica, en biología nuclear, o sea, cómo aprovechar esos conocimientos que tengo en mi compañero al lado para poder generar como ese flujo creativo. Las áreas no se encuentran más, las áreas donde se encontraba más el conocimiento eran las áreas de proyecto, financieras y comunicaciones, porque eran las que crecían un poquito más, pero también donde se concentraba como ese grupo, digamos, de personas con más acervo. En cuanto al almacenamiento de la información, se encontró problemas en base de gestión documental, en almacenamiento, en información de computadores personales. Digamos, esa parte técnica estaba muy atomizada. Ya después, obviamente, con este diagnóstico se hacen cosas bastante interesantes. Se realizaban lecciones por aprender, yo las llamo por aprender, pero no se ponían en práctica y no se aplicaban esos conocimientos adquiridos para replicar mejores procesos. O sea, ¿para qué lecciones aprendidas si vamos a aprender de ellas? Y eso era una pregunta constante como desde la dirección estratégica. Entonces ya con base a ese diagnóstico, a esos resultados, fuimos de entrada ya a diseñar el plan estratégico de gestión de conocimiento
en donde primero teníamos que plantear lo que ya se estaba haciendo de gestión de conocimiento, que está muy enfocado en almacenamiento, en crear espacios de intercambio, sobre todo con otras áreas. Los de innovación hacían algo que, ¿cómo es que se llamaba? Un grupo de charlas donde traían expertos de museología, museografía. Mm, También entonces entender que tendríamos que migrar hacia lo que otros museos hacen, hacia lo que hacen empresas también, que es chévere, como temas de transferencia, intercambio de conocimiento, estimulación, pero no por moda, sino porque en el diagnóstico identifiqué que definitivamente la organización necesita un escenario de transferencia de conocimiento. Y a veces nosotros vamos afuera a buscar ejemplos y llevamos 17 años haciendo una de las experiencias más exitosas, que era la de los exploradores, crear una escuela en la que ellos crecían literalmente en todos los conocimientos y ponerle un par, y a través de ese par se iba generando escenarios donde las personas iban a campo, tenían que explicar, pero siempre con ese par que lo realimentaba, ¿cierto? Asegurar el conocimiento, porque si aseguramos el conocimiento nos permite también generar un proceso, entonces nos permite nosotros a futuro por generar un proyecto tan grande como los que actualmente pues tiene la organización, que es con USAID, que ha trabajado con entes internacionales, ya ha construido más de 4 o 5 museos a nivel internacional, ¿cierto? Y también hay que entender que hay que hacer inversiones tecnológicas. Si una organización crece, tiene que crecer en tema de transformación digital. Y lo que se debe hacer en gestión de conocimiento, que todo está, digamos, en pro de las prácticas y la cultura, de implementar las estrategias, de aprovechar el conocimiento de los empleados, de conectar esto con aprendizaje y formación. Entonces, entendiendo muy bien esa ruta a largo plazo, ya uno traza un mapa de perspectiva a nivel de cultura, tecnología, procesos y estrategia. Esto sale del modelo de auditoría, en donde muchas empresas entonces solamente se enfocan en la parte técnica o en la parte de procesos, pero nosotros queríamos impactar en todos los campos de los pilares de gestión de conocimiento. Entonces, en cultura, como formando empleados, encuentros de intercambio, cafés con pizza, ¿cierto? En tecnología, ¿cómo? Entonces, esto llevó a que después creáramos un área de gobierno de datos y inteligencia de negocios, conectando todo el sistema de gestión y de procesos tecnológicos. Luego, entonces, el proceso de conocimientos como a través de prácticas, herramientas, de hacer todo el tema de cultura, identificación del conocimiento y la estrategia organizacional, que es la mamá de los pollitos, ¿cierto? Cómo comunicar esos planes, cómo vincular, cómo crear comités para que los directores empiecen a vincular. Esto sin el apoyo de los directores no funciona, ¿cierto? Y el plan ya, digamos, era una ruta detalle a detalle de qué proyecto vamos a crear. Entonces, el inventario, los encuentros conversacionales, los repositorios de lecciones aprendidas, los comités creativos, las políticas, el plan de comunicaciones estratégico, el desarrollo de aplicativos conectados, ferias de conocimiento organizacional para poder, digamos, reconocer ese acervo, ese conocimiento que tienen las personas y poder convertirlos en microproyectos y, ¿por qué no?, que ellos pudieran también operarlos. Entonces, esto es muy bello realmente porque cuando, digamos, se coloca en este trabajo de grado, se sueña. Uno dice, no, qué rico que esto se haga, pero con los 5 años que, digamos, esto me dio la oportunidad de aplicarlos en la vida real ya, y decir, listo, tienes esta oportunidad de volver esto real en una organización, tienes 5 años para hacerlo, se vuelve un reto muy interesante porque es comprender que ya no entra en juego, por ejemplo, un asunto como solamente la gestión de la información. Aquí hay una anécdota bastante chévere. Cuando a mí me dan el área de gestión de conocimiento, entramos en plena pandemia. Ya se imaginarán el reto. Alexa, no hay plata. Alexa, el museo se cierra. Alexa, todo se cierra. ¿Qué vamos a hacer en gestión de conocimiento? Va a ser fundamental que entonces el saber hacer de las personas se ponga operante para poder ser autosostenibles. Y el susto era tremendo porque nosotros hablábamos con otros museos y nos decían, es que en Irak están cerrando, es que en Latinoamérica yo no sé cuántos museos ya van muertos, y teníamos como esas cifras de qué va a pasar con los museos, qué va a pasar con la pandemia.
Y lo que eso hizo fue un asunto de resiliencia interna y de, no, tenemos que crear escenarios virtuales, vamos a crear el museo virtual, vamos, quién sabe, chicos, ustedes que son unos exploradores y están mediando, venga unas y creamos contenidos para las personas que están en la casa, que están, digamos, cansados, que están en pandemia. Entonces eso se volvió muy divertido y muy chévere porque la pandemia no. Pues la creación de conocimientos, obviamente, entre los equipos, porque eso nos llevó como a pensarnos otras realidades, otras oportunidades y a consolidar y ver en el conocimiento una oportunidad de autosostenerse. Entonces, todo esto opera en la vida real a partir, digamos, de todo eso que nosotros vivimos, ¿cierto? Conclusiones. La auditoría de conocimiento, no me gusta llamarlo así, unos sí, otros no. Diagnóstico, identificación es muy importante porque es la base para poder desarrollar un plan. Y digamos, yo he tenido como la oportunidad de asesorar muchas empresas como consultora, también he tenido como la oportunidad de vivirlo, ¿cierto? Como montando un área de gestión de conocimiento como tal, y es muy importante tomarse el tiempo no de sobrediagnosticar, pero sí identificar qué es eso crítico, con qué voy a pensar en un año. Nosotros cuando nos entregaron el área dijimos en un año hacemos esto, a los 2 esta es nuestra meta, a los 3 es esta y a las 5 ya tenemos que tener este nivel de madurez. Y se lograron cosas bastante interesantes. La investigación es fundamental para la aplicación porque uno no se está inventando, uno está leyendo, uno está reconociendo ese contexto, lo está alineando con la estrategia a nivel cultural y está interpretando, digamos, esos fenómenos o problemas que se ven en la literatura y contrastándolos y adaptándolos según el contexto que nosotros vivimos como empresas, que es algo bastante interesante. Yo me encuentro una literatura europea en las que dice las lecciones, nosotros las hacemos poniendo un repositorio, y en el repositorio todo el mundo coloca sus lecciones aprendidas y todo funciona perfectamente. Mentiras. En nuestro caso, nosotros nos dimos cuenta que sí, bacano tener las lecciones en un repositorio, pero lo que hay que generar es más escenarios de conversación y ver que esas lecciones sí se vuelvan un plan, ¿cierto? Capitalizar el conocimiento es fundamental. Y cuando hablo de capitalizar también tiene que ver como aprovechar el conocimiento de los empleados a través de escenarios como la formación, el acompañamiento, intercambio entre conocimientos, a mí que ya, digamos, al final ya estaba liderando el área de aprendizaje, es fundamental tener esos conocimientos alternativos, explícitos, técnicos de rol, porque lo que permite es ver el desarrollo de la persona dentro de la organización. Y esto todo entra en juego. La visión y la misión, si esto no está integrado, si uno no tiene conversación con el director, la directora estratégica de la organización en cuanto a usted qué es lo que quiere de la gestión del conocimiento, apague y vamos. Es muy importante siempre generar esa conversación. Y en cuanto a los procesos mismos, no es que todos los tengamos que hacer ya, eso también tiene niveles de madurez. Obvio, tenemos que partir por una identificación, pero haga comercialización de su conocimiento y negociación cuando usted sepa que sabe. Si usted no sabe lo que sabe, ¿qué va a ir a comercializar? Si a mí me dicen, Alexa, necesito que usted me monte una feria de conocimiento tremenda. ¿Cuánto me cobra? No sé cómo hacerla, nunca la explicité, yo la hice, pero no sé cómo estaba el proceso, no tengo cómo valorar eso y cómo cobrarlo, ¿cierto? El plan estratégico de conocimiento no es un modelo, ¿cierto? Y eso es importante entenderlo. Un sistema es un asunto un poco más complejo que implica entender y hacer sobre diagnósticos, sobre la gestión misma de la información, sobre la innovación, sobre muchos de los componentes. Uno siempre parte entonces de un plan de conocimiento básico, donde entonces va madurando y apenas tengas un nivel de maduración a nivel organizacional, ahí sí puedes hablar de modelos, inclusive meterle asuntos de vigilancia, de conocimiento estratégica, innovación abierta, muchas cosas que ocurren entre la gestión de conocimiento e innovación. Y es importante con el líder de gestión de conocimiento crear un grupo de articuladores. Para mí eso fue lo mejor porque el grupo, digamos, de articuladores que eran 3 personas que me daban como por áreas, nosotros lo recomendamos aquí.
un líder de gestión de conocimiento que tenga unos gestores, pero ya en la práctica era fundamental porque sin ellos no podía darse como esa apropiación, esa aplicación que nosotros queríamos. Dicho esto, y faltando 6 minuticos, no sé si tienen preguntas, no sé si tienen comentarios, sugerencias, yo les dejo acá los contactos si de pronto alguno tiene una pregunta, quiere ahondar mucho más, y ya, Johnny. Alexandra, muchas gracias. Muchachos, comentarios, preguntas. Están muy calladitos. Muy juiciosos. Yo tengo como más que pregunta, bueno, sí es una pregunta concreta, y es, ¿qué tan distinto es el trabajo en la empresa privada versus esta área que generalmente pues son organizaciones mixtas o digamos con una racionalidad distinta? ¿Qué tan diferente es? En tanto que, o sea, diferente en tanto que, en En tanto tanto la estructura. aplicación, en tanto la aplicación de modelo. Digamos, aquí hay algo con lo que yo siento que es muy importante trabajar y era con la voluntad de las personas, ¿cierto? O sea, por ser un carácter social y que nosotros teníamos un propósito que era propiciar experiencias memorables para la divulgación de ciencia, tecnología e innovación en la ciudadanía, será nuestro propósito. Ya estaba implícito como desde las personas que iban pasando, desde el proceso de entrevista, que el conocimiento era importante, no en vano a todos nos decían alias los ñoños, ¿cierto? Como, y lo digo así a modo de manera de chiste porque estaban los astroñoños, los bioñoños, o sea, había como todos estos temas desde la cultura y, digamos, el sesgo de conocimiento aparecía dentro del rasgo de cultura organizacional porque el conocimiento era supremamente vital. A diferencia de otras organizaciones en las que yo trabajo, que son privadas, más con un orden privado, en donde hay como, para mí es como la diferencia entre las subculturas, ¿cierto? Entonces, yo soy contabilidad o yo soy, no sé, comunicaciones, inclusive habían características y rasgos particulares de cada cultura que lo hacían muy difícil tener un propósito en común, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo, cuando yo trabajé en área justamente en la parte de apropiación de gestión de conocimiento, fue muy difícil poner de acuerdo, pero por temas generacionales. Entonces yo ya llevaba una organización que llevaba muchos años, entonces de entrada ya había resistencia porque es que ustedes vienen con su modernidad, yo llevo acá muchos años y estoy súper resistente al cambio, ¿cierto? Entonces habían asuntos de burocracia, había asuntos políticos, había asuntos culturales que hacía mucho más difícil que uno pudiera llegar, pero para mí, yo he sido como mujer de molinos de viento. A mí siempre llegan en un tipo de cultura y me dicen como, es imposible, es que usted no sabe, con esas personas es imposible porque es que ya superan los 50 años, ya superan los 40 años. Y para mí eso es otro sesgo. Para mí es muy importante darnos esa oportunidad de conversar. Y lo primero que yo hago es que a mí me gusta el juego. Lo que tenga que ver con teorías de juego, que tenga que ver con sistemas complejos, con todo este tema, le entro, ¿cierto? Porque sé que es como esa oportunidad para generar esas conversaciones. Las transformaciones se generan con conversaciones. Y yo creo que es algo que nosotros teníamos mucho en Explora, ¿cierto? Algo que siempre nos decía el director y nos decía, las grandes transformaciones de la historia ocurren por la conversación, porque esa nos permite precisamente romper esos esquemas. Y lo que yo hice, por ejemplo, en área metropolitana, cuando inicié con un proyecto similar, fue como, me, me, me llegaron y me dijeron lo siguiente, el proceso de transformación digital de esta organización no funcionó. Ellos no quieren saber de esa herramienta porque le impusieron y no hicieron apropiación. Y ellos sí saben y entonces se resisten con ellos. Lo primero que hice fue un taller con ambos. Entonces, así, con jugueteo. ¿Y cómo usted entiende esto? Observar, hacer un poquito de etnografía y comprender muy bien los comportamientos de los individuos. Y al finalizar, yo te voy a decir que hay unas personas que hasta lloraban. O sea, me impresionaba mucho. Es que no se habían tomado el tiempo de conversar y entender mi dolor. Niña, es que yo llevé
o 40 años en esta organización llevando todo en una libretica. Y claro, ellos llegan, nos imponen unos aplicativos, unas páginas y no entienden que yo no entiendo. Entonces, para mí es muy importante la empatía. Para mí es fundamental, más allá de tú saber qué es un modelo, un plan, es sentarse. Yo creo que la misma organización y las mismas personas te dicen qué es lo que necesitan, hay que escucharlos. Por más modelos que existan, sí, los modelos, la investigación nos da, nos orienta, nos estructura, nos da un norte, que también es fundamental, porque yo también he visto mucho gurú en este tema yo le monto el mapa de gestión de conocimiento. Y claro, monta, lleva una encuestica, de saca así, la ruta de conocimientos críticos, esto, y yo ¿qué hago con eso? Yo qué hago con un montón de mapas, me sacaste 400 y es lo que necesita. Eso es lo que yo necesito en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo crítico? Y eso se dialoga. Me han tocado casos también, como por ejemplo, hace poco, entonces decían como, bueno, es que necesito que los conocimientos críticos de los científicos se pasen al área de negocios, ¿cierto? Necesito que pasen directamente, y eso no ocurre así. ¿Cierto? O sea, yo no le va a pasar como el cerebro, a veces los directivos piensan eso, como que el cerebro de un científico o de un X se puede trasladar a otro y partamos que eso es mentira, no se puede, pero sí se puede generar una serie de estrategias partiendo, identificando qué conocimientos son críticos. Entonces, si un científico, ¿qué necesita saber de los de negocios? Necesita saber procesos de innovación, necesita saber agilismo, ¿cierto? Entonces, pongámoslos a conversar, identifiquemos y tracemos una ruta y viceversa, ¿cierto? Pero hay que generar como ese puente. Hay momentos en los que llegará que también necesitaremos ese mediador que esté entre los dos mundos, por decirlo así, y pueda, digamos, llegar a hacer esa codificación. Pero sin duda alguna, la palabra clave acá es empatía, porque con lo que también me encontraba yo en Explora, cuando me pusieron el reto del tema de la gestión de información y luego que monte el gobierno de datos, un montón de gente asustada. Es que, o como con resistencia, es que yo ya sé qué es eso de las carpetas, es que eso para qué, ¿cierto? Y que esa persona estudió eso para eso, ¿cierto? Entonces llegamos con muchos sesgos, muchos sesgos, pero el juego yo siento que nos permite empatizar, conversar, generar como esos escenarios para, y sí, diferencias sí hay muchas, pero al fin y al cabo es la condición humana hablando. Es decir, un ser humano que tiene una condición de sesgos, todos, absolutamente todos, en todas las organizaciones los tienen, y es como tratar de mitigarlos un poco y generar como esas conversaciones para que se dé la verdadera transformación, porque es que la verdadera transformación no ocurre sabiendo manejar un Excel o sabiendo manejar la herramienta del momento, es como mi reflexión. No sé si te contesté, John. Sí, sí, muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos, Alexandra, de verdad muy útil la, la charla y sobre todo compartir tu experiencia en este espacio que es el Círculo de Profesionalización. A todas y todos los asistentes, muchas gracias y nos vemos pronto. Que estén muy bien y muy buena noche para todas y todos. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por el tema tan interesante. Gracias.